Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Continuamos en esta mañana nuestra serie expositiva del libro de Apocalipsis bajo el eslogan Jesucristo, el Cordero Vencedor. Y nos corresponde hoy el capítulo 5 y versículo 5. Y dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es interesante porque este versículo que nos corresponde hoy está conectado directamente con el versículo anterior que dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En lo que hemos estudiado el libro de Apocalipsis, una de las emociones más notorias, más vistosas que se dan a conocer por parte del apóstol Juan es la emoción del llanto, o de la consternación, o de la súplica, porque necesita tener una respuesta y no la encuentra. La respuesta que el apóstol Juan está buscando es ¿quién es digno de abrir el libro? Y no se ha hallado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra alguien digno, es decir, alguien calificado, alguien que tenga las cualidades propias para poder cumplir con las prerrogativas dispuestas para este propósito. ¿Por qué es necesario que Cristo Jesús en este momento se manifieste y sea reconocido como digno de abrir el libro? Esto es importante lo que nosotros vamos a ver. En el texto anterior Juan termina diciendo que lloraba yo mucho, estaba muy acongojado, muy triste porque no había ninguno digno, pero el versículo continúa diciendo, y uno de los ancianos me dijo, no llores más. No llores más, es el título de nuestra prédica en esta mañana. No llores más, que es el llamado, que es la advertencia de uno de los ancianos dentro de los 24 que se acerca al apóstol Juan y le da las razones luego para que no llore. Lo primero que va a hacer este anciano es calmar a Juan, ¿sí? Y sería como un procedimiento natural cuando alguien está consternado o está afligido o está en un llanto inconsolable, porque el texto lo que da a entender es que el apóstol Juan tenía un llanto como cuando uno pierde el ser más querido. No es simplemente unas pequeñas lágrimas o unos gemidos, sino que es un llanto desconsolado, incontrolable, muy profundo, con una aflicción muy aguda, muy lacónica, donde él está diciendo, es como si hubiera perdido el ser más importante. Y en ese desconsuelo, en ese sinsabor, en esa consternación que el apóstol Juan manifiesta, el anciano se acerca y le dice, no llores más. Y me llama muchísimo la atención porque justamente sería lo que un padre haría por uno de sus hijos o un hermano por un hermano que está en aflicción. Cuando encontramos a alguien muy confuso, con muchas lágrimas, pues antes de darle alguna razón o alguna noticia o alguna advertencia, lo primero que hacemos es poner nuestra mano sobre el hombro o abrazarle y decirle, por favor, no llores más. Ven, hablemos o escúchame, pero por favor consuélese, tranquilícese, y es justamente el procedimiento pastoral que recibe Juan de parte de uno de los ancianos, no llores más. Y luego comienza a dar las razones. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y justamente el anciano presenta aquí al que puede abrir el rollo, es decir, el que ejecutará todas las disposiciones que están consignadas en este documento en la mano derecha del que está sentado en el trono, y el que va a abrir toda una serie de sellos y posteriormente de trompetas. Y entonces ese personaje que es Jesucristo está presente allí en la escena y Juan lo puede observar. Entonces el texto continúa diciendo, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y uno de los ancianos, no sabemos cuál anciano, no sabemos con qué característica tiene o qué característica lo distingue a él del resto de los ancianos para poder tener esta acción de acercamiento, de vinculación emocional con el apóstol Juan, de actitud pastoral para decirle no llores y darle una respuesta. He aquí
que el león de la tribu de Judá. Lo primero que hace este anciano, luego de calmar o tranquilizar al apóstol Juan, diciéndole que no llore, que se consuele, que se tranquilice, es decirle que he aquí el león de la tribu de Judá. Y esta primera mención es una mención muy rica en contenido, muy rica en historia y muy rica en verdades teológicas. Es una verdad llena de metáforas, es una frase corta pero con mucho contenido profundo, especialmente para un hebreo, especialmente para un judío conocedor de la historia y que aguardaba las promesas del Antiguo Testamento. He aquí que el león de la tribu de Judá. No sabemos cuál fue el anciano, ¿no? Probablemente el anciano que se acercó fue el anciano que representa a la tribu de Judá, porque es el que va a hablar inmediatamente y a presentar cumplimiento profético, y lo va a presentar bajo el cumplimiento del que viene de la tribu de Judá. Yo me atrevería, es una inferencia, pero me atrevería a decir que de los 24 ancianos que representan el pueblo del Antiguo Testamento y los redimidos del Nuevo Testamento, muy probablemente el anciano que se acerca es el que representa a la tribu de Judá, que puede darle evidencia que ha habido cumplimiento, que se está dando cumplimiento a todas estas disposiciones, pero que este cumplimiento no es un cumplimiento del momento o un cumplimiento fortuito o un cumplimiento que casualmente se da simplemente para tranquilizar a Juan o para dar una esperanza pasajera o efímera a los creyentes del primer siglo que están bajo el efecto de la persecución imperial, sino que este cumplimiento, razón para tranquilizar o para consolar al apóstol Juan, es un cumplimiento que es tan antiguo como el mismo pueblo de Israel. Es tan antiguo el cumplimiento que está profetizado nada más ni nada menos que en el libro de Génesis, que es el libro de los orígenes o el libro de los principios o el libro que da el preámbulo introductorio a todas las disposiciones pactuales. Dijimos que el rollo que está en la mano derecha del que está sentado es nada más ni nada menos que el contenido del pacto. Está allí compendiado, está resumido, está sintetizado todo el pacto, es decir, todo el plan de la redención y todas las disposiciones de la creación. En ese sentido, cuando el anciano se acerca para Juan y le dice no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá lo que hace es remontarlo nuevamente a la historia de la redención, que está en su preámbulo de la creación, para decirle la razón para que usted no llore es porque históricamente se ha dispuesto una provisión o una satisfacción o un cumplimiento oficial que hoy se hace evidente, pero que no surge del momento de consternación de Juan o del momento de la visión que está teniendo, sino que es un cumplimiento que ha sido dispuesto con anterioridad o con antigüedad, o para ser más exacto, en la eternidad. He aquí que el león de la tribu de Judá. Cuando nosotros tenemos esa descripción, tenemos que irnos naturalmente a Génesis 49, versículos 9 y 10, que dice: si vendimiadores hubieran venido contra ti, no habrían dejado rebuscos, si ladrones de noche no habrían tomado lo que les bastase, mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse, será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Y también en Génesis 49 dice que de la tribu de Judá vendrá un león, se despertará un cachorro de león, es decir, un león tierno, un león que no es bebé, pero que tampoco es adulto, y que se levantará ferozmente y guerreará en defensa de su pueblo, y que él es conocido como el cachorro de león, es decir, el que ejerce autoridad, poder, dominio y reino sobre todas las cosas. No por algo el león es llamado el rey de la selva, el animal más feroz, más temerario de la selva, de los animales de la selva. Es el animal que infunde poder, que infunde temor, que infunde fortaleza, y es sinónimo de victoria y de autoridad. El león es un simbolismo de uno de los animales creados por Dios, pero de los animales más temerarios o más autoritativos o más imponentes que hay en la creación de Dios. Por esa razón,
a Judá, cuando Jacob está ya para morir, le bendice con una bendición extraordinariamente simbólica. Porque la visión o la bendición de Jacob para Judá no es simplemente que él se va a parecer a un animal salvaje. Lo que le está diciendo Jacob a Judá, inspirado por el Espíritu Santo en esa bendición patriarcal, es que de la tribu de él, es decir, de la tribu de Judá, se levantará el más feroz gobernador. Que de la tribu de Judá vendrá el más imponente gobernante que nunca ha habido sobre la tierra ni habrá. Que de la tribu de Judá se levantará el que cumplirá de manera victoriosa y de manera contundente todas las prerrogativas mesiánicas concernientes a la redención. Que habrá un gobernante regio, poderoso, indestructible, inconfundible, que nacerá de la tribu de Judá. De una tribu insignificante, de una tribu que había estado a punto de ser exterminada. Recuerden cuando Judá tenía 3 hijos y no hay descendencia de los hijos de Judá, y entonces pareciera que esa tribu se extermina, se extingue. Y recordemos toda la historia a través de la cual se levanta descendencia de Judá y Tamar, para que luego vengan unos mellizos y luego haya esperanza para que de esta tribu casi en extinción, casi por sustracción de materia exterminada, ahora se dé una profecía tan senda diciendo: del león o de esta tribu nacerá el más feroz, el más temerario, el más fuerte, el más contundente gobernador, que ejercerá autoridad y dominio no solamente sobre la tribu de Judá, sino sobre la nación de Israel y por supuesto sobre todo el universo. El león de Judá indica entonces que Cristo viene como rey a reinar. El león de Judá indica que hay quien gobierne, que el mundo no está a la deriva, que la sociedad no está sin dirección y sin gobernante y sin autoridad, que Dios se proveyó desde la eternidad de una tribu o de un pueblo, y que de ese pueblo nacerá el gobernador con cetro de equidad y de justicia, que no solamente cumplirá las disposiciones del pacto, sino que también establecerá un pueblo con un carácter justo, con un gobierno recto y con una relación extraordinariamente cercana en cuanto a las disposiciones del pacto. Isaías 31:4 dice: porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Entonces la connotación metafórica de Judá con el león es una connotación de guerra, de defensa, de pelea. Es decir, alguien peleará, alguien defenderá, alguien tendrá que presentarse para cumplir unas disposiciones y para pelear con el pueblo en defensa de una nación. Hebreos 7:14 dice: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Entonces la primera metáfora que se va a presentar aquí en este versículo es el león de la tribu de Judá. Es una metáfora de guerra, es una metáfora de poder, de autoridad, de territorio, es una metáfora de reinado, de realeza, y es una metáfora de dominio, de fortaleza. En ese sentido, lo que se está diciendo es: de este pequeño hombre que es Judá, o de esta tribu insignificante, casi en exterminio, se levantará un gobernante de clase real, un gobernante de clase guerrera, de clase poderosa y fuerte, que luchará y que peleará en defensa no solo de su tribu, sino de su nación. Por lo tanto, no llores más. Es interesante que la primera descripción que tenemos en el capítulo es la de un ser sentado con un rollo en su mano. Se busca quién es digno y se buscan las cualidades del que puede abrir este rollo, pero no se consiguen. No se consigue nadie con las cualidades de dignidad. Y lo primero que nos describe el texto es: no llores, porque ya hay quien tenga las cualidades. Y el que tiene las cualidades es el rey.
Es unas cualidades que implican realeza, que implican dominio, que implican trono, pero que implican también guerra en defensa de un territorio o de un gobierno específico. Entonces, una cualidad que debe tener quien abre el libro o quien es digno es que tiene que ser de clase real, que ejecute gobierno y autoridad. No es simplemente cualquier ser mensajero o cualquier ser con disposición. Tiene que ser un ser que cumpla unas cualidades de realeza, de dominio, de autoridad. Y en ese sentido la descripción es, he aquí, o aquí está, o está presente, o en medio de nosotros está el león de la tribu de Judá. Y claramente denota que este león tiene una directa conexión con Judá o con la tribu de Judá, es decir, con una línea genealógica, con una línea descendente histórica de linaje que no puede ser confundida. No es cualquier león, no es un león de las montañas de Judá, no es el león de las montañas del Monte Carmelo o de estos valles donde existían leones feroces. Es un león que está directamente relacionado con la tribu de Judá. Es decir, no es un león animal, es un león metafórico que representa a un gobernante, que representa a una tribu, que representa a un pueblo, es decir, es un león humanado, es un león encarnado. Y esa es una metáfora hermosa para el entendimiento del texto y es una metáfora que va a recorrer toda la Escritura, porque desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar la figura del león, pero no del león como animal salvaje, sino del león gobernante que está en el trono y que viene de la tribu de Judá y que cumple todas las disposiciones o las prerrogativas del libro del pacto por el cual se está suplicando que sea abierto y sea conocido. Lo siguiente del texto, que va a ser motivo notorio para que el apóstol Juan no llore, sino que reciba consuelo y tenga esperanza y fortaleza, es porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es otra metáfora con gran riqueza, no solamente histórica, política, no solo de dominio, de linaje, sino también con riqueza teológica y pastoral. Ahora ya pareciera que el lente se acerca en nuestra visión, en nuestra aproximación. El lente está bastante lejos y denota un momento histórico desde Génesis 49 que se da una promesa de bendición patriarcal para Judá diciendo que él será cachorro de león y que tomará la presa y se vengará de sus enemigos. Pero luego, como si fuera poco para mayor entendimiento y para que no quede sombra de duda, el lente se acerca y hay un primer plano para decir de ese león de Judá se constituye o se convierte o se relaciona directamente con la raíz de David. La raíz de David. Y es una metáfora impresionantemente hermosa que la va a mencionar el profeta Isaías en sus escritos proféticos. La raíz de David. Es interesante porque la Biblia habla del rey David. Para todos nosotros es común el nombre del rey David. Es inconfundible en la Escritura. El rey David, un hombre guerrero, un hombre poderoso, un hombre valiente, que antes de ser rey era pastor de ovejas en el campo y que luego después de él haber enfrentado a Goliat y haberlo derrotado, pues queda en la mira del rey Saúl y se hace notorio en todo el pueblo hebreo y el Señor lo unge a través del profeta Samuel como rey y luego se constituye en el rey más prominente que han tenido los hebreos en toda la historia de su existencia como nación. David es conocido como un guerrero, como un estadista extraordinario, como un hombre ferozmente aguerrido en defensa de la nación. Un hombre valiente, un hombre en el cual se establece una dinastía estable. Sobre la base de su nombre, de su familia y de su legado, se establece un trono estable. El Señor dice que de la casa de David habrá siempre un gobernante, que nunca faltará en la casa de David quien se siente en el trono en Jerusalén y que gobierne al pueblo hebreo con justicia y con equidad. Dice que de David hay un cetro de equidad, hay un trono estable. Pero aquí no solamente va a hablar del rey David, sino de la raíz de David.
En otros lugares va a hablar del vástago de David y va a hablar también del retoño de Isaí. Es interesante que se relaciona ese legado no solamente con David, sino también con una línea de descendencia, una línea genealógica. Por supuesto, el padre de David fue Isaí. Y Isaí viene luego anteriormente viene de Booz, y así sucesivamente hasta conectarlo con Judá. Es decir, Judá y David están en la misma línea genealógica. Judá, que es la primera metáfora, y luego David o Isaí o Booz vienen de la misma línea genealógica, y de esa misma línea genealógica va a llegar Jesucristo. Si tuviéramos la oportunidad de consultar la genealogía en Mateo capítulo 1 o en Lucas capítulo 2, nos vamos a encontrar que de manera ascendente vamos a tener a Cristo, a José, luego a David, Isaí y también Judá y Jacob. Lo que se está recreando aquí en este texto de manera extraordinariamente hermosa en su estilo, en su redacción, es toda una descendencia genealógica que parte con Jacob, que es el que da la bendición, luego con Judá, que recibe la bendición, posteriormente con Booz e Isaí, que son los que dan esta raíz o este cimiento para que luego David sea el que enarbole las banderas del trono estable para llegar hasta Jesucristo. Espero que ustedes estén llevando el hilo de pensamiento. No llores más. No llores más porque hay una promesa histórica de redención. Y esa promesa histórica no es nada más ni nada menos que la promesa mesiánica. En otras palabras, la promesa pactual de Dios para con su pueblo. No llores más porque hay un pacto eterno. Y hay unas disposiciones y hay unas familias que han sido selectas desde la eternidad y en el desarrollo de la historia son notorias para llevarnos en una línea descendente hasta el Mesías prometido. Y ese Mesías prometido es el que viene del león de la tribu de Judá y de la raíz de David. Mencionar en este episodio tan dramático al rey David es extraordinariamente maravilloso para cualquier hebreo. Hay 2 o 3 personajes en los cuales los hebreos se rinden ante su mención solamente, y es Abraham y David. Son 2 personajes que para el pueblo hebreo en cualquier momento histórico tienen tanta razón de ser, tienen tanta connotación, tienen tanta historia, tanto contenido y tanta esperanza. Son como unos fundamentos estables o unas columnas para su construcción teológica, su construcción política y para su esperanza mesiánica. Por eso que se menciona aquí a Jacob, que es uno de los patriarcas, y ahora a David, que es el receptor del trono estable y del gobierno duradero, tiene tanto valor para traer consuelo, para traer esperanza y para traer alivio a las emociones consternadas notablemente del apóstol Juan. No llores más, porque he aquí la raíz de David. Es decir, aquí está. Ahora, ¿cómo nosotros notar que está presente mediante esta metáfora tan extraordinaria? Pues por supuesto está presente, porque está el rollo del pacto, y el rollo del pacto está mostrando toda la realidad genealógica del advenimiento del Mesías. Pero como también sabemos que aquí está el león de la tribu de Judá y la raíz histórica de David. Porque está la iglesia presente y está Juan presente y está representado los creyentes a través de 24 ancianos. Y donde hay un creyente, donde hay una comunidad de santos, donde hay unos redimidos por la sangre del Cordero, allí está presente el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ahora, esa metáfora de raíz es muy importante, porque nuevamente, así como en el caso de Jacob y Judá, que Judá estuvo casi exterminado por no tener descendencia y luego por algunas triquiñuelas que tienen que darse para la continuidad de la tribu, también en el caso de David es semejante. Recordemos que esta dinastía estable que se promete en el rey David y que comienza con tanta fuerza y tanto brillo en David, luego Salomón y luego Roboán, rápidamente viene el reino dividido y rápidamente comienza una decadencia
terriblemente notoria, moral y política del pueblo hebreo, al punto de quedar sin dinastía. Recordemos que cuando el pueblo es llevado en cautiverio por los babilonios, el último rey, Sedequías, es llevado, se le sacan sus ojos, es torturado y se cercioran de que sus hijos mueran, de tal manera que la dinastía davídica en el trono en Jerusalén es exterminada. Esa línea descendente, monárquica, del linaje de David es exterminada. Pero hay una promesa, y la promesa es que dará una raíz, aunque notoriamente el trono se extermine, la casa real o el palacio se destruye en Jerusalén y el último rey sea llevado cautivo y se termine visiblemente la dinastía o el linaje davídico, la promesa mesiánica es que dará una raíz, es decir, que dará una base escondida, invisible, desconocida para el pueblo común, pero que llegará el momento en que retoñará. Se hará visible esa raíz o será como un pequeño vástago o como un pequeño retoño o como una raíz de tierra seca, como va a decir en Isaías, que brotará en el momento menos esperado, pero en el momento más oportuno para dar cumplimiento a las profecías mesiánicas y de tal manera que traerá consuelo y esperanza a una nación en dolor, especialmente para un pueblo que sufre los rigores del juicio imperial y los rigores de la opresión. No llores más. No llores más. Porque he aquí que el león de Judá, la raíz de David, dos elementos históricos notorios para los hebreos, los patriarcas y los reyes. Dos momentos históricos se unen aquí en el diálogo de consuelo y de esperanza, no solo para el apóstol Juan, sino para nosotros como creyentes hoy. Dos momentos históricos se juntan. Tiene que ver con la creación y la redención. Dos realidades históricas, patriarcas y monarquía. ¿Sí? Dos momentos donde parece que estos dos elementos históricos que hacen parte de la cadena de la revelación se rompen. Judá casi exterminado, la monarquía prácticamente exterminada. Unos por una situación de no tener descendencia y el otro por unas realidades políticas de juicio, especialmente por el imperio babilónico. En medio de esos dos momentos de casi exterminio o casi desvanecimiento de esta realidad mesiánica, se traen a la memoria para los creyentes en el momento histórico. Y me llama muchísimo la atención, porque se va a recordar dos momentos con dos metáforas que son bastante significativas para los oyentes, para dar consuelo a una iglesia que está oprimida y diezmada por el imperio romano. Hay dos momentos de circunstancia adversa que se traen para consolar a Juan en un momento histórico adverso también para la iglesia. Y esto es un elemento pastoral supremamente rico, porque así como en Judá casi se extermina, y en David la monarquía casi se extermina, también en el momento del apóstol Juan, cuando se está recibiendo esta visión, la iglesia está bastante diezmada. Está casi exterminada por el imperio romano. Han perseguido a los creyentes, los han torturado, los han exiliado, algunos están escondidos en cavernas, otros en montañas, otros desaparecidos. Hay mucha angustia y mucho dolor. Y el llanto del apóstol Juan no es el llanto de un varón, sino es la expresión colectiva de una iglesia que sufre. Es la expresión colectiva de un pueblo diezmado, torturado y perseguido por los enemigos del reino de Dios, es decir, por los que le rinden culto al imperio, a la bestia, al dragón y al falso profeta. Entonces es oportuno que se traiga a la memoria, que se refresque la historia de la redención, que se recuerde que así como en Judá estuvo casi exterminada la descendencia, pero aún no se ha exterminado, y que así como en David estuvo casi exterminada la monarquía, pero aún no se ha exterminado, de igual manera en el primer siglo la iglesia perseguida por el imperio romano está casi exterminada, pero no será exterminada. No llores más. Ánimo, fortaleza, consuelo, pero no el consuelo utópico que suele dar el mundo o que a veces solemos dar los creyentes.
No es el consuelo falacioso de una ilusión que esperamos que algún día suceda. No es el consuelo o la tranquilidad que descansa en utopías, en ideologías o en conceptualizaciones vanas e ilusorias. Aquí el consuelo que recibe el apóstol Juan, el consuelo que se transmite a los creyentes del primer siglo, pero el consuelo que se transmite a los creyentes hoy que somos receptores de ese mensaje es un consuelo basado en fundamentos históricos. No es un consuelo utópico, es un consuelo basado en realidades históricas contundentes. Es un consuelo basado en las realidades del pacto. Es un consuelo basado en aquel que fue prometido desde el origen de la historia de la humanidad. Es un consuelo que ha trasegado 6.000 años de historia. Es el consuelo que se sintetiza, que se hace patente únicamente en el Cordero Jesucristo, el vencedor. Maravilloso consuelo recibe el apóstol Juan, maravilloso aliento emocional y espiritual profundo que le deben llenar de coraje y de vigor para seguir adelante, pregonando el mensaje y desafiando a los poderosos que son antagónicos al reino de Dios. Soberano consuelo, histórico consuelo, eterno consuelo, cristológico consuelo, que viene nada más ni nada menos que del linaje del Mesías y desencadena en Jesucristo el Cordero vencedor. Es un león feroz que se sobrepone a todas las inclemencias de la historia. Es un león feroz y autoritativo que marca territorio contra todos los desafíos imperiales que han pretendido destruir la historia de la redención y al pueblo del pacto. Así como en el Génesis hubo antagónicos naturales e ideológicos contra la línea mesiánica, así como en el periodo de los jueces hubo antagónicos, así como en el periodo de la monarquía hubo antagónicos, también en el primer siglo los hay, que luchan para destruir la simiente de la mujer, que luchan para destruir la descendencia del Mesías y que luchan para destruir el pueblo del reino. Hoy también los hay. Esos antagónicos son falsos profetas. Esos antagónicos se llaman gobiernos políticos contra la iglesia. Esos antagónicos hoy son los dragones que con sus grandes tentáculos y con su poderío armamentístico, ideológico, militar y político pretenden diezmar ese pueblo de la promesa, o ese pueblo del reino, o ese sacerdocio santo. Pero así como Juan recibe la esperanza mesiánica, la esperanza redentiva, la esperanza pactal histórica, nosotros la recibimos hoy del mismo mensajero de Jesucristo, el Cordero vencedor. No llores más. Es muy probable que tú estés angustiado hoy por todas las políticas nefastas contra la familia, por todas las políticas nefastas contra la pedagogía que atentan contra la instrucción de nuestros hijos en las escuelas públicas y en las universidades. Es muy probable que tú estés en profunda angustia. ¿Qué va a pasar de mis hijos en el colegio y en la universidad? ¿Qué va a pasar de la familia? ¿Es posible que en las próximas generaciones nuestros hijos puedan tener familias? ¿O la noción de familia haya sido totalmente socavada y destruida? ¿O es posible que en las próximas generaciones nuestros hijos tengan una iglesia bíblica y verdadera que pregone el mensaje con autoridad y veracidad? ¿O es probable que con toda esa avalancha de pensamientos, esos tentáculos dragónicos, la iglesia sea totalmente absorbida? ¿Cuál sería la respuesta para nosotros? La respuesta para nosotros es la misma que recibe el apóstol Juan: no llores, porque pese a todos los avances nefastos, inmorales, corruptos de los sistemas contrarios, de los sistemas bestiales, contrarios a la fe verdadera y contrarios al Mesías, el Señor preservará su remanente. El Señor guardará su familia, guardará su pueblo, guardará su nación santa, su remanente, su reino sacerdotal, su reino real, lo preservará. Por lo tanto, no llores más. Porque he aquí, o en medio tuyo, o en medio nuestro, o aquí presente está el león de la tribu de Judá, feroz guerrero,
real sacerdote que defiende a su pueblo y que da la vida por su pueblo para la salvación y preservación de su remanente. Porque he aquí la raíz de David, es decir, el que gobierna, el que está en el trono, el que ejerce dominio con autenticidad, no con un gobierno plagiado o alterno como el gobierno de Samaria, no con una dinastía copiada o falsa, sino con un poder autoritativo que brota de este linaje, que es nada más ni nada menos que Jesucristo, el Rey de Reyes, el gobernador por excelencia, que en David estableció una monarquía estable y que él cumple como Rey verdadero y sempiterno. He aquí que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No llores más, porque aquí está el que ha vencido. Zacarías 6:12 dice: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Y luego en Romanos 15:12 dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y luego en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La metáfora un poco inicial en Génesis y luego en los Reyes y las Crónicas es claramente dilucidada, es claramente cumplida y explicada por Jesucristo. Yo soy el león de Judá. Y luego Jesús va a decir, yo soy la raíz de David. Usando los ejemplos juaninos en el Evangelio del gran yo soy y del título del Cordero Vencedor. Yo soy, y luego dice, yo he vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y esta tercera parte del texto es extraordinariamente clara para Juan, para si hay algún rezago en su conmoción emocional o si aún hay algunas lágrimas cayendo por sus mejillas. No solamente hay un recuento histórico patriarcal antiguo, no solo hay una línea mesiánica, sino que hay una seguridad de una dinastía segura y de un gobernante seguro que está en el trono y que brota de las cenizas y que hace de manera contundente la evidencia del cumplimiento de las profecías, sino que ese león de la tribu de Judá, que es la misma raíz de David, es el que ha vencido, es el que está aquí entre nosotros, es el Cordero Vencedor. Es una relación interesante entre el cordero y león, o entre león y cordero, entre gobernante y sacerdote, entre aquel que gobierna con poder, pero aquel que da la vida también por su pueblo. Ha vencido, no va a vencer. Los 3 elementos que se dan son 3 elementos históricos contundentes que denotan cumplimiento, que denotan veracidad y autenticidad. Nuevamente les digo, el consuelo para el apóstol Juan y para la iglesia sufriente no es sobre la base de una utopía, el consuelo es sobre la base de la historia cumplida. ¿Te consuela saber que Jesucristo es el león prometido desde Génesis? ¿Te consuela saber que Jesucristo es el Rey prometido desde los libros de Reyes y Crónicas? ¿Te consuela saber que ese león y esa raíz gobernante prometida ya ha vencido, no va a vencer? Ahora, ¿cuándo venció ese león y ese cordero? Venció en la cruz del Calvario. Venció cuando cumplió todas las disposiciones, entregando su vida y derramando su sangre. He aquí, ha vencido para dar cumplimiento a las disposiciones del momento que están presentes en este escenario del trono celestial. Un rollo que necesita ser desatado, unas disposiciones que necesitan ser cumplidas y una información que necesita ser pública. ¿Quién es digno? El león histórico, es decir, el linaje mesiánico, la raíz de David, es decir, el rey de la realeza davídica y del trono que ejerce poder y autoridad por siempre,
Ha vencido, porque ya en el momento en que Juan está escribiendo y recibiendo la visión, Jesucristo había muerto y había resucitado. Está fresco en la retina de Juan, que presenció ese momento. Está fresco en los creyentes del primer siglo, que eran probablemente la siguiente generación posterior a la resurrección de Cristo. Esta noticia, este informe, este evento contundente que da cumplimiento a las disposiciones del pacto, ha vencido. Esta expresión ha vencido es similar a la expresión ha resucitado. Porque la resurrección es la victoria definitiva de Jesucristo sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Ha vencido, ha resucitado, no llores más. ¿Se acuerdan que cuando Jesús resucitó, también hubo angustia y dolor entre los seguidores y los familiares y los discípulos del Señor? Estaban muy consternados porque habían perdido al Maestro, lo habían sepultado. Y van temprano para llevar especias aromáticas, para condolerse un poco y para remembrar el tiempo que habían tenido con Jesús aquí en la tierra. Pero cuando llegan allá escuchan a un ángel y le ven también que dice, ha resucitado, no está aquí, búsquenlo en otro lugar. Y es similar a la expresión. Hace eco en el corazón consternado de Juan por este momento histórico, el otro momento un poco antiguo de unos 40, 50 años atrás, cuando Juan escuchó una voz similar. No llores más, ha resucitado. No llores más, ha vencido. El mismo Cristo, el mismo Señor, el mismo momento climático de esta historia de la redención, el mismo momento extraordinario. Jesús ha resucitado para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Con la resurrección, Jesucristo cumple todas las disposiciones. No solo es verdadero hombre, no solo vivió entre nosotros, no solo es hombre sin pecado, no solo derramó su sangre para expiar los pecados de su pueblo, sino que venció la muerte y derrotó a todos los enemigos. ¿Hay alguna duda de que el león de Judá, la raíz de David, el que ha vencido, es el único digno? ¿Tiene alguna duda usted? ¿Hay alguna duda en medio de los 24 ancianos y del pueblo redimido a lo largo de la historia de que Jesucristo es el Redentor, digno y calificado y cualificado, entronado para cumplir todas las disposiciones del pacto de la redención? ¿Hay alguna duda de que Él es Rey eterno y para siempre, históricamente Rey y luego también históricamente sacerdote? Si no hay alguna duda, y si tienes la plena convicción de que Él es verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero vencedor, entonces no llores más. Porque si tú sigues llorando, lo que tú estás diciendo es que aún estás exigiendo o esperando o aguardando a alguien que cumpla todas las disposiciones del Evangelio. Si tú sigues llorando y no encuentras consuelo en esta palabra, lo que tú estás diciendo es que aquel que se humilló, hecho la condición de hombre, no es suficiente Salvador, no es soberano Rey y Señor, sino que Él simplemente cumple una parte y tú cumples otra parte. El sistema arminiano, el sistema humanista de pensamiento teológico, dice Dios hace lo imposible y tú haces lo posible. Dios hace su parte y tú haces tu parte. Pero el sistema soberano, seguro de doctrina, el sistema de la doctrina de la redención, el sistema soteriológico pactal que descansa en las disposiciones eternas, dice de la siguiente manera: Dios es todo suficiente, pleno y absoluto como Rey, como Señor y como Salvador. Todo lo cumplió, todo lo ejecutó, no llores más, ha vencido, ha resucitado, no está aquí. Efesios 1, 20 y 21 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Y Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ha vencido. Jesucristo, el león histórico, la raíz histórica, es el vencedor oficial. León histórico, patriarcal, raíz monárquica histórica, cordero inmolado, vencedor, ha resucitado, ha vencido. ¿Qué exclamación más contundente para un pueblo que sufre? ¿Qué realidad más vigorizante para fortalecer y consolar a un pueblo en dolor y en sufrimiento? A un pueblo bajo los efectos nocivos del imperio, bajo los efectos no mortales, dragónicos, que pretenden acabar y destruir a una iglesia. Qué contundente exclamación para unos creyentes que viven las inclemencias cotidianas del pecado, de la muerte, del dolor y de la venganza. Qué exclamación más extraordinariamente consoladora para ti y para mí, que sufrimos todos los días, que afrontamos pecado, que afrontamos realidades políticas, militares, económicas, nocivas, que afrontamos ideologías perversas que quieren absorber o envolver y destruir la familia, la iglesia, la sociedad. Qué exclamación más contundente, más fortalecedora, más confortante. Ha vencido, no llores más. Queridos hermanos, querida iglesia, la victoria abrumadora de Cristo sobre el poder de Satanás, sobre las lides del enemigo, se hacen patentes en este texto, se hacen notorios en este texto para decirnos, hay un linaje, hay una promesa mesiánica, hay una promesa escatológica, hay una promesa redentiva que ha tenido fiel cumplimiento a lo largo de la historia, por 4.000 años en el caso de Juan, por 6.000 años en el caso nuestro. 6.000 años viendo nosotros cómo de manera histórica, abrumadora, contundente, fidedigna, ese cordero que es león, ese león que es rey, esa raíz que es cachorro, que es simiente, que es semilla, ha cumplido las disposiciones. Esperanza para nosotros, consuelo, la victoria de Cristo. La progresiva victoria de Cristo es el consuelo para nosotros. La progresiva y contundente y oficial victoria de Cristo en la cruz es el gozo y la confianza nuestra de que estamos en el verdadero. Juan capítulo 3, 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Tenemos confianza, no lloremos más. Cuando tú lloras, lo que estás diciendo es que Jesucristo no es tu suficiente Salvador. Cuando tú lloras y caes en el desconsuelo, en tu remolino de dolor, en tu valle cenagoso de dolor y de miseria, lo que tú estás diciendo, Jesucristo no es mi consuelo, no es mi esperanza, Él no ha cumplido, Él no es el Dios de la historia y no gobierna legal y oficialmente toda la historia de la redención. Pero cuando tú en medio del dolor recibes consuelo por la palabra, te seca las lágrimas, eres enjugado en tus lágrimas por el Cordero vencedor y levantas tu rostro y dices, ha vencido, ha resucitado, seguimos adelante, tenemos un suficiente Señor, un poderoso Redentor y un autoritario Rey, sacerdote oficial que ha cumplido y que ha vencido. Por lo tanto, no llores más, que el Señor te bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa, no solamente para mostrarnos verdades teológicas contundentes, sino para darnos razones históricas, razones prácticas y razones pastorales para seguir adelante. Muchos de nosotros afrontamos momentos de dolor, muchos de nosotros tenemos serias inquietudes con relación a la familia, a la vida, a la economía, al futuro, con relación a la iglesia. Son tan fuertes los tentáculos del pecado, son tan fuertes y tan poderosos estas opresiones dragónicas imperiales que pretenden destruir las instituciones y pretenden destruir la fe.
Pero Señor, gracias por este mensaje. Gracias por llamarnos la atención a mirarte a ti y mirar la línea histórica, el cumplimiento histórico, el devenir histórico, cómo tú has fortalecido, cuidado y preservado a tu pueblo, y sobre la base de la historia de la redención, sobre la base del cumplimiento perfecto que tú has dado a todas las promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo, nosotros tener esperanza, tener consuelo y no llorar más. Seca nuestras lágrimas hoy por tu preciosa palabra. Mitiga nuestros dolores y nuestras consternaciones y nuestros sufrimientos y haznos levantar el rostro y mirar cómo tú en el pasado, en el presente y en el futuro seguirás velando por tu pueblo y seguirás llevándonos a puerto seguro, no por el mérito nuestro, no por nuestras acciones buenas, sino por la disposición del pacto, por tu carácter fiel y seguro y por la determinación a la cual no te puedes negar. Gracias porque allí tenemos esperanza como familia, como iglesia y como sociedad. Ha resucitado, ha vencido, está entre nosotros el que batalla, el que guerrea, el que gobierna, el que retoña, el que nos hace producir fruto aún en el valle de la aflicción. Gracias te damos por Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.